Hola chicos, ¿cómo están? Hoy veremos el crecimiento de la población. La población total de la Argentina creció mucho desde la segunda mitad del siglo XIX. El censo de población desde 1869 hasta 1914 marcó un aumento grande en la población. Este aumento de población se debió tanto al crecimiento vegetativo como a la llegada de los inmigrantes. Las ciudades crecieron a ritmo acelerado, sobre todo Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Y también se pobló el campo, que estaba muy necesitado de mano de obra. La gran inmigración de fines del siglo XIX. Si bien el movimiento inmigratorio ya había comenzado en la década de 1850, desde 1880 se aceleró notablemente. Eso modificó la composición de la población. Según el censo de 1914, la mitad de la población adulta era de origen extranjero. La mayoría de los inmigrantes eran de nacionalidad española o italiana, pero también habían franceses, polacos, rusos, alemanes, galeses, entre otros. La mayor parte eran hombres adultos que buscaban un puesto de trabajo. No todos los que vinieron a nuestro país se quedaron definitivamente. Muchos emigraron a sus lugares de origen, pero otros eran llamados inmigrantes golondrinas. Estos eran trabajadores provenientes de otras provincias o de otros países que venían en la época de cosecha y luego volvían a sus pueblos de origen. Factores que posibilitaron la inmigración. Algunos de esos factores forzaron a las personas a emigrar de sus tierras, mientras que otros los llevaron a elegir a la Argentina como destino. Eran dos factores, uno llamado el factor de expulsión y otro el de atracción. Factores de expulsión de los lugares de origen fueron la pobreza y la necesidad de trabajo. Los campos europeos cada vez empleaban menos gente. En las ciudades no había posibilidad de alcanzar buenas condiciones de vida. Y en algunos países las guerras y las persecuciones políticas obligaron a muchas personas a emigrar de ellos. En cambio, en la Argentina tenía dos factores de atracción que hacía un lugar deseable para poder vivir. Y esos eran las grandes extensiones de tierra y muy poca población. Además, la producción estaba en una etapa de pleno crecimiento y se necesitaba cada vez más mano de obra. De modo que quienes llegaban tenían prácticamente asegurado algún puesto de trabajo. Pero también, pronto hubo que acondicionar el puerto para recibir a los contingentes que venían desde diversos lugares. Entre otras medidas, se creó el Hotel de Inmigrantes, donde daban albergue y alimentos a los que recién llegaban. Lo hacían durante algunos días hasta que pudieran conseguir un empleo o partir en viaje hacia el interior del país.